Buenos días, mi nombre es Mixu Han, somos el grupo número 2. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre una de las herramientas estadísticas para la gerencia, como lo es la hoja de recogida de datos. Nuestro equipo está conformado por Andrés Anzola, Elizabeth Hernández, Marlene Párraga, Rodney Romero y mi persona. Nuestra presentación va a estar estructurada de la siguiente manera. Vamos a iniciar un poco hablando de una breve introducción sobre lo que es las herramientas estadísticas para la gerencia, específicamente la hoja de recogida de datos, para luego hablar sobre el concepto, funcionamiento y objetivos de lo que es la hoja de recogida de datos como tal. Ventajas y utilización, pasos para la elaboración, tipos de hoja de recogidas de datos, aplicaciones y vamos a hablar un poco, a explicar brevemente un caso usando la herramienta Power BI para luego finalizar con unas breves conclusiones y recomendaciones. En toda investigación es necesario la recolección de los datos. La base fundamental de cualquier investigador es una recolección de datos clara, confiable y precisa. Es por ello que esta es la base fundamental, ya que de ello depende la interpretación exitosa de cualquier situación o fenómeno que se esté estudiando. La hoja de recogida de datos nos sirve como base para adoptar decisiones. Es por ello que es fundamental que los datos que sean recolectados sean de manera confiable y no nada más la recolección de los datos sea de manera confiable, sino también el vaciado de los mismos. El registro de estos datos también tienen que ser confiables. Esto nos va a garantizar poder tener una excelente interpretación de los resultados para cualquier fenómeno que se esté estudiando en cualquier área, para poder tener un éxito en la toma de decisiones a nivel gerencial. Hablando un poco sobre lo que es el concepto como tal de la hoja de recogida de datos. Bueno, podemos decir que esto no es más que un documento impreso que se utiliza para reunir los datos, los cuales generalmente se anotan en una forma de tabla o columna. Es una forma sencilla de analizar un proceso. El objetivo principal de esta hoja de recogida de datos es el análisis de los datos objetivos como tal. Es por ello que es de vital importancia que los datos sean de una manera confiable. También adicional a esto, es de vital importancia que estos tipos de hojas sea de manera sencilla, que cualquier persona o investigador pueda llenar sin ningún problema. Existen diferentes tipos de hoja de recogida de datos, entre los cuales podemos mencionar la hoja de recogida de datos cuantificables, la hoja de recogida de datos medibles, la hoja de recogida de datos de situación de defecto y la hoja de síntesis. Para hablar un poco de lo que es el funcionamiento y objetivos de esta herramienta, podemos mencionar que la hoja de recogida de datos como funcionamiento principal es que sirve para recoger los datos necesarios, empleo de datos objetivos a la hora de examinar un fenómeno determinado y sirven de base para la toma de decisiones importantes. Como objetivo principal, bueno, podemos mencionar que esta hoja sirve para recoger los datos necesarios y poder realizar un posterior análisis de los mismos. Es por ello que la información suministrada aquí, la recopilación de estos datos, debe de ser confiable. Yo soy Marlene Párraga, yo les voy a hablar de las ventajas y desventajas de las hojas de recogida. Dentro de sus principales ventajas podemos mencionar que los datos son más exactos y fáciles de comprender, tiene una baja variación de los datos, carencia de distracciones en los empleados, permite un menor papeleo de los empleados, tiene informes menos sesgados, genera un menor tiempo para analizar los datos, refleja rápidamente las tendencias y patrones subyacentes de los datos. Dentro de sus limitantes o desventajas, podemos mencionar que es necesario un auditor experimentado y bien preparado. En algunas ocasiones, las impresiones que se obtienen no reflejan el estado real del trabajo. Puede ser que los empleados reaccionen de forma diferente cuando se ven observados por el auditor, proporcionando datos
que no son representativos del proceso normal. En cuanto a la utilidad de la hoja de recogida, estas hojas de recopilación tienen versatilidad en su utilidad, pero la principal es hacer fácil la recopilación de datos y realizarla de forma que puedan ser usadas fácilmente y analizar los datos automáticamente. Lo esencial de los datos es que el propósito esté claro y que los datos reflejen la verdad. En la mejora de la calidad se utiliza tanto en el estudio de los síntomas de un problema como en la investigación de las causas o en la recogida y en el análisis de datos para probar alguna hipótesis. Estas hojas también se usa como un punto de partida para la elaboración de otras herramientas, como por ejemplo los gráficos de control, diagrama de Pareto e histograma. Bueno, aquí le vamos a hablar del doctor Kaoru Ishikawa, que su filosofía estaba basada en el control de calidad. Es por ello que desarrolló 7 herramientas básicas para la administración de la calidad e identificó 5 usos para las hojas de recogida o control de calidad. Estas pueden utilizarse para comprobar la forma de distribución de probabilidad de un proceso, cuantificar defectos por tipo, cuantificar defectos por ubicación, cuantificar defectos por causa en máquina, trabajador, realizar un seguimiento de la finalización de los pasos en un procedimiento de varios pasos, como una lista de verificación o checklist. Hola, buenas tardes. En esta sección hablaremos sobre los pasos para la elaboración de la hoja de recogida de datos. Como es de saberse, el uso de las herramientas estadísticas básicas de los sistemas de gestión de información son útiles para suministrar información clasificada y de vital importancia para la organización. De esta manera, para optimizar la información, se cuenta con herramientas como lo es la hoja de recogida de datos, también conocida como la hoja de registro de verificación, chequeo o cotejo. Y para su elaboración es necesario cumplir con ciertos pasos enfocados en la veracidad, la confiabilidad de los datos, los cuales van a traer resultados de gran beneficio para cualquier empresa. Dentro de estas tenemos, como pueden visualizar en la diapositiva, identificar el elemento de seguimiento, definir el alcance de los datos a recoger, siempre haciendo fácil la recogida de datos y realizándola de la forma en que los datos puedan ser usados fácilmente y analizados automáticamente. Lo esencial de los datos es que el propósito esté claro y que estos reflejen la verdad, siendo fáciles de recoger y de usar. Una vez fijadas las razones para recoger estos datos que se requieren e identificar las categorías que lo caracterizan, se registran los datos en una hoja indicando sus principales características observables. Para ello se deben analizar las siguientes cuestiones. La información es cuantitativa o cualitativa. ¿Cómo se deben recoger los datos y qué tipo de documentos lo realizará? La exactitud en la reunión de datos es esencial para garantizar la integridad de las decisiones comerciales acertadas y la garantía de la calidad. ¿Cómo se debe utilizar la información recogida? ¿Cómo se analizará? ¿Quién debe ser el encargado de recoger los datos y dónde se realizará? Posteriormente, fijar la periodicidad de los datos recolectados. Es importante determinar la frecuencia que se debe realizar, capturando evidencia de calidad y que permita que el análisis conduzca a la formulación de respuestas convincentes y creíbles a las preguntas que se han planteado. Por último, tenemos diseñar el formato de hoja de recogida de datos de acuerdo con la cantidad de información a recolectar, dejando un espacio para totalizar los datos, los cuales permiten conocer las fechas de inicio y de término, las probables interrupciones, la persona que recopila la información. Muchas gracias por su atención. Continuando con la exposición, les voy a hablar de los tipos de hoja de recogida de datos. Para facilitar la recogida de datos se emplean hojas estándar, adaptadas a las exigencias concretas de cada recogida. En general, todas las hojas deben poseer un encabezado que recoja datos destinados a encuadrar la propia recogida, como por ejemplo la fecha, el producto, el sector,
el departamento, el operador, el turno, el número de piezas inspeccionadas, entre otras. Las principales hojas de recogida de datos son la recogida de datos cuantificables, la recogida de datos medibles, la recogida de datos por situación del defecto, la recogida de síntesis, entre otras. Vamos a mencionar un poco una breve descripción de cada una de ellas. La recogida de datos medibles. Esta se utiliza para clasificar los datos relativos a magnitudes medibles, como por ejemplo peso, dimensiones, tensiones, longitudes, etc., y representarlos según la distribución de su frecuencia. 2. La recogida de datos cuantificable. Esta hoja puede usarse para registrar el número de defectos. El diseño de la hoja se realiza en función de dos decisiones. La primera, cómo se recogen los datos, ya sea por el tipo de defecto, el tipo de máquina, el tipo de operador, el turno. Y la segunda, por el tiempo que se recogen los datos. Este puede expresarse en horas, días, semanas, meses. 3. La hoja de recogida de datos por situación del defecto. Esta hoja se utiliza para cuantificar o tipificar los defectos presentados en los productos y se podrán obtener indicios muy importantes para el mejoramiento del proceso porque la información muestra claramente cuáles son los defectos más frecuentes y cuáles no. 4. Hoja utilizada como lista de control. En esta podemos ver básicamente que son formatos creados para realizar actividades repetitivas y controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Aquí se usan para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que el trabajador o inspector no se olvida de nada importante. Y finalmente tenemos la hoja de síntesis. En esta hoja se recogen datos por varios días, donde se registran datos relativos de diversas máquinas utilizando diferentes materias primas, en la cual se prepara una hoja para cada muestra. Buen día, mi nombre es Andrés Sanzola y a continuación les voy a hablar sobre algunas ventajas y aplicaciones de las hojas recolectoras de datos y cómo estas hojas recolectoras de datos evolucionaron hacia software especializados que se utilizan hoy en día para procesamiento de datos, digamos, a mayor escala, pues, o de más complejidad. Tenemos que la estructura organizativa es muy importante para una correcta interpretación de los datos. Esto es fundamental. El punto de partida siempre es cómo organicemos los datos. Y aquí nos ayudan las hojas recolectoras de datos. Si los datos no están bien organizados, están desordenados, pues difícilmente será sencillo realizar análisis que nos lleven a una interpretación correcta de las cosas. Entonces, el punto de partida, como lo vemos en la diapositiva, el punto 1 es la estructura organizativa. Debemos tener muy bien organizados los datos para que podamos tener buenos resultados. Estos datos nos llevan a lo que son bases de datos, que sería el punto 2, mediante esquemas y algoritmos. O sea, muchos datos se van relacionando a través de distintos esquemas en bases de datos. Estas bases de datos hoy en día son procesadas por software o sistemas para administrar los datos como tal. Estos software nos permiten un análisis mejor, ¿verdad? Para interpretación de diferentes esquemas y nos permite también lo que es el ordenamiento estadístico. Es decir, de la hoja recolectora de datos pasamos a las bases de datos y la evolución del manejo de bases de datos la tenemos con software especializado. En este caso vemos un dashboard, que es una presentación, ¿verdad?, que reúne diferentes tipos de gráficos y tablas para presentar métricas de algún proceso que se quiera controlar en una gestión empresarial como tal. Podemos hablar también de algunas aplicaciones y ventajas de la hojas. Podemos, digamos, discretizarlas. Tenemos que estas nos permiten, ¿verdad?, llevar a cabo lo que es un sistema de gestión de la calidad. Nos permiten hacer distribuciones probabilísticas,
nos permiten llevar un registro auditable y confiable de la información como tal. Esto es muy importante, que el registro sea de fácil consulta, que esté a la mano pues, de posibles auditores. Estas hojas también nos permiten determinar tendencias y patrones gráficos que nos ayudan muchísimo a la interpretación como tal. Esto dentro de sus muchas ventajas y aplicaciones. Se nombra mucho cuando investigamos sobre estos temas al señor Kaoru Ishikawa, que en el siglo XX desarrolló un trabajo muy importante en lo que son sistemas de calidad, y él utilizó las hojas de control para encontrar, digamos, distribuciones probabilísticas y defectos y puntos de mejora dentro de lo que es un proceso. Creó los checklists, las listas de verificación y una cantidad de cosas relacionadas a la recolección de datos como tal. Bien, ya habíamos mencionado que la evolución del procesamiento de datos se da hoy en día con software especializado. Dentro de estos software especializados tenemos lo que es el Power BI. Vamos a plantear un caso de estudio con esta potente herramienta. Y bueno, antes de comenzar a hablar sobre el caso de estudio, vamos a poner un paso a paso, digamos, de resumido de cómo utilizamos la herramienta para desarrollar nuestro caso. Es muy importante mencionar que el Power BI se relaciona, él trabaja unido con lo que es el Excel y también con otros software de bases de datos como el SQL y de otros tipos, pues. De ahí es que él toma la información y es una herramienta bastante poderosa a la hora de lo que es la visualización. Si vemos en la diapositiva, nuestro trabajo final es el dashboard que pueden ver allí, donde tenemos histogramas, diagramas de barras, gráficos circulares, tenemos tablas de segmentación de datos y tablas de descripción de detalles. Hay un punto muy importante aquí que contiene el software, que es el procesamiento cognitivo. Si se fijan, por ejemplo, en la tabla de detalles, en la columna de costos, está, digamos, con un fondo azul, donde el azul oscuro muestra los costos, digamos, ahí mayores, y el azul claro, digamos, muestra los costos que son de menor nivel. Eso es muy importante para cuando el cerebro ve la información de esa manera, rápidamente segmenta, establece patrones de diferenciación que permiten comprender mejor la información. En los histogramas vemos comparaciones de ingresos versus costos. Si vamos a tratar de utilizar la herramienta para que vean de manera dinámica cómo trabaja la segmentación de datos. De verdad bastante bueno esto, porque podemos ver la información por periodos de tiempo. Eso es parte de lo que es la inteligencia del tiempo de la herramienta. El Power BI, el BI significa Business Intelligence, inteligencia de negocio, y es la manera como el Power BI crea modelos, relaciona modelos de bases de datos en diferentes esquemas para, digamos, procesar la información. En la diapositiva tenemos el paso 1, que es la base de datos en Excel, y cómo lleva finalmente un dashboard, pero para llegar a ese dashboard hay que trabajar primero el modelo, y en el modelo se debe organizar la información. La parte organizativa es fundamental para poder lograr que el programa interprete o trabaje de manera correcta para la visualización de gráficos. Estos modelos en el Power BI se desarrollan con dos herramientas. Una es el Power Query para el ordenamiento de la información, digamos, eliminar duplicados, crear nuevas tablas, y la otra es el DAX. El DAX es para trabajar lo que son las funciones, ¿verdad? Fórmulas y este tipo de cosas. Vamos a presentar ahora un video resumido de cómo trabaja la herramienta en vivo y en directo. Bueno, muy bien. Ahora estamos aquí en el modo en el cual vamos a observar cómo trabajamos el desarrollo de nuestro caso de aplicación con el Power BI. Tenemos abierto primero que nada el archivo Excel, que es, digamos, nuestro punto inicial, donde tenemos los datos, las variables que vamos a analizar o que
vamos a trabajar a modo de base de datos en el Power BI para su posterior procesamiento y visualización. Fíjense que aquí tenemos simplemente una tabla de costos y una tabla de ingresos. Estos son materiales de completación y perforación de pozos como tal. Y es una tabla que tiene simplemente descripción, costos y fechas, y la otra tiene descripción, ingresos y fechas. Vamos a pasar ahora a ver lo que es el Power BI. Aquí tenemos el software con nuestra dashboard final. Pero ¿qué hicimos nosotros inicialmente? Primero que nada, el Excel debe estar cerrado, y para obtener los datos, fíjense que aquí me da la opción libro de Excel, y simplemente seleccionamos y cargamos la información en el software. Después que la información está cargada en el software, nosotros tenemos aquí lo que es la herramienta transformación de datos. Cuando nosotros habilitamos la transformación de datos, el software automáticamente nos abre lo que es el Power Query. Esto es otra ventana de trabajo. En el Power Query nosotros vamos a ver, digamos, la información, las tablas de nuestro archivo Excel, y es donde la vamos a organizar. Ya aquí en este Power Query ustedes están viendo las tablas organizadas. Nosotros ¿qué hicimos? Nosotros creamos una tabla de descripción, que es esta que estoy marcando aquí, que simplemente ya tiene la información organizada. Aquí ya se le eliminaron los duplicados, ¿verdad? De cada tabla original, digamos, de los ingresos de costo, y nosotros vamos a buscar que esta tabla de descripción se relacione con las otras dos. De esta manera creamos un modelo de datos. Entonces, dentro de los pasos tenemos el desarrollo aquí en lo que es el Power Query como tal. Vamos a salirnos del Power Query y volvamos a la parte de modelos. Fíjense, este es nuestro modelo final. Una vez que lo trabajamos, fíjense que las tablas de costos e ingresos nosotros las relacionamos con una tabla de descripción y una tabla de calendario para trabajar lo que son las partes del tiempo, y una tabla de medidas para trabajar lo que son fórmulas y cualquier cálculo que vayan a surgir de estas tablas. Fíjense que cuando nosotros hacemos estos trabajos tenemos que buscar elementos comunes. Nosotros elegimos hacer una tabla de descripción porque como elemento común entre costo e ingreso tenemos la descripción. Este esquema de trabajo es una manera optimizada de trabajar el Power BI, ¿verdad? Este esquema de trabajo, aquí hay diferentes tablas. Por ejemplo, la tabla de costos e ingresos se conocen como tablas de hecho, porque son a las tablas a las cuales se les ingresa valores, y las otras tablas, la de descripción y de calendario, serían tablas de dimensión. El Power BI trabaja mejor, o su forma óptima de trabajo son con estas tablas de dimensión como tal. Fíjense que una vez que tenemos estos modelos, aquí tenemos otra zona de la herramienta del procesamiento de datos, donde podemos ver, digamos, cada tabla generada, pues desglosada. Y finalmente tenemos el área aquí de lo que es la visualización. Nosotros, una vez que están conformados los modelos, simplemente arrastramos los gráficos, ¿verdad? Pasamos un gráfico del lado derecho al lado izquierdo y vamos generando pues nuestro reporte. Fíjate, aquí arrastramos uno para que se pueda visualizar. Vamos a eliminarlo. Vamos a poner esto un poco más amplio para que veamos nuestro dashboard final. Fíjense, aquí tenemos lo que es la segmentación de datos. Si yo escojo dentro de lo que son los meses, vamos a escoger aquí febrero, junio. Fíjense cómo los gráficos se van modificando en función de mis selecciones de tiempo como tal. Tenemos también una segmentación de datos por trimestre. Fíjense cómo varían los gráficos en función de lo que le pido en la inteligencia del tiempo de la herramienta. Y fíjense que también tenemos interpretaciones estadísticas como promedio, medianas, recuento de los ingresos,
En este caso tenemos una tabla de detalle de cada renglón o de cada dato, ¿verdad?, que se analiza aquí a nivel de costos de ingresos. Y tenemos también diagramas de barra que nos permiten ver descripciones del proyecto en cuanto a costos, diagramas circulares. Esto se le pueden colocar muchos más gráficos, otros colores. A esto se le hace una vista para que se pueda observar en el teléfono. Y bueno, aquí está para la interpretación y análisis de los resultados. Bueno, dentro de las conclusiones principales tenemos que las hojas de recogida de datos, como sirven de base para adoptar decisiones, es importante que el método de recogida y el análisis de los propios datos garantice una interpretación correcta del fenómeno estudiado. Tenemos también que la herramienta Power BI es de gran utilidad para gestionar métricas y evaluar los resultados con la posibilidad de obtener visualizaciones mejoradas que ayudan al mejor procesamiento cognitivo. Este punto es de gran importancia, esta conclusión, dado que si usted organiza bien su modelo, podemos hablar de unos pasos. Se habla de una metodología, el ETL, extracción, transformación y carga. La extracción sería tomar los datos de la base de datos, la transformación sería procesarla con el software, en este caso el Power BI, y la carga sería finalmente la visualización y los análisis que generen. Dentro de las recomendaciones tenemos que utilizar la herramienta de Power BI, ya que esta con sus aplicaciones y conectores funcionan conjuntamente para convertir orígenes de datos sin relación entre sí en información coherente, interactiva y atractiva visualmente. Power BI permite conectarse con facilidad a los orígenes de datos, visualizar y descubrir qué es importante a la hora de una correcta toma de decisiones a nivel gerencial. Entonces, bueno, recomendación y muy importante, digamos, actualizarnos para el uso de estas nuevas herramientas que nos permiten una mejor evaluación de la información en cualquier gestión empresarial como tal. Bueno, muchas gracias y esta ha sido nuestra exposición.